Hola, bienvenidos a este primer módulo de nuestro curso de inglés básico nivel 3, en el que veremos the past continuous o el pasado continuo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve el pasado continuo y qué es el pasado continuo? Vamos a ver, el pasado continuo es un tiempo que se utiliza para expresar acciones ocurridas en el pasado y que aún tienen su relevancia en el presente, es decir, aún no han concluido. Para esto vamos a utilizar las siguientes estructuras. Empezaremos con la estructura de las oraciones afirmativas. Para esto utilizaremos siempre un sujeto. Y como vemos en los ejemplos, estos son los sujetos. Además tenemos los de terceras personas. He, she, it, we, they también se incluyen en los pronombres o sujetos. Después de poner el sujeto, vamos a utilizar el tiempo pasado del verbo to be. ¿Y cuáles son estos tiempos? Was y were. Como lo vemos en el ejemplo, están ubicados en segundo lugar. Was se utiliza con los pronombres I y con las terceras personas, que son he, she, it, mientras que were lo utilizamos para los demás, you, we y they. Después de esto vamos a utilizar el verbo en ing. Tenemos este verbo, studying, estudiando, y el verbo doing, haciendo. Acá tenemos este verbo. Después de esto vamos a poder utilizar un complemento. Este complemento es opcional. Continuamos con las oraciones negativas. Estas son muy similares a las oraciones afirmativas, solo llevan un pequeño cambio que debemos siempre tener en cuenta, y es aumentar la partícula not. ¿En dónde va? En medio del verbo to be, en pasado, y en medio del verbo con ing. Como podemos ver en los ejemplos, Ian was not driving to work last night, and my parents were not traveling around the world. Notamos que la partícula not se encuentra en medio del verbo to be, en pasado was, y en medio del verbo en ing, driving. Igualmente en el segundo ejemplo, not en medio de were, que también es la forma pasada del verbo to be, y en medio del verbo en ing, traveling. Y para finalizar tenemos las oraciones interrogativas, y debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero que todo, la inversión del verbo to be y el sujeto. Y segundo, el signo de pregunta. Ya vimos que en oraciones anteriores, en la negativa y en la afirmativa, las oraciones empezaban siempre por un sujeto, continuado por el verbo to be en pasado. En este caso vamos a utilizar primero el verbo to be en pasado. Dependiendo del sujeto vamos a utilizar were o was. Si es una persona de las terceras personas, he, she, it, vamos a utilizar was. Mientras que si es you, we y they, vamos a utilizar were. Como en el ejemplo, were you working at the store last summer? Was Lady playing tennis with her friends? Y podemos ver la estructura. Verbo to be en pasado, sujeto, nuevamente el verbo en ing y su complemento. Terminamos con la interrogación.